Eso, gracias por estar ahí, gracias por llegar a esta hora y bienvenidos a todos. Vamos a seguir, a continuar con el estudio de las parábolas de Jesús según el libro de Mateo. Esta ocasión nos ha tocado estudiar el libro de Mateo capítulo 13, versículo 33, que es la parábola de la levadura. Permítanme compartirles entonces la pantallita el, con el versículo. A ver, regálenme. A ver, aquí está. Y ahí en la pantalla ya tenemos el versículo que nos ha correspondido hoy. Entonces, el libro de Mateo capítulo 13, versículo 33, vamos a leer en las dos versiones como ya es de nuestra costumbre. Y dice así en la Reina Valera, dice, otra parábola les dijo. Está hablando de Jesús, ¿no? Jesús está hablando de las parábolas, en forma de parábolas. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora vamos a leer en la otra versión que siempre lo leemos. Dice aquí, Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Bien, vamos entonces a analizar un poquito qué significa, por qué el Señor Jesús puso este ejemplo de la levadura. Empezamos preguntando entonces a quienes están aquí. ¿Alguien de ustedes ha hecho pan? ¿Quién de ustedes sabe hacer pan? Sí. Ninguno. Bueno, pero tortillas sí sabemos hacer. Sí. Ya. ¿Cuántos de ustedes han hecho, por ejemplo, las tortillas? No son tortillas, las empanadas de viento. Sin la levadura no funciona, ¿no es cierto? Sin la levadura no se infla. Sin la levadura no se hace grande la empanada, ¿no es cierto? La levadura es una sustancia, en la actualidad es una sustancia eh, que permite que la harina se infle, ¿sí? La harina se infle y el producto o el pan en este caso se haga más grande. Sin embargo, en el tiempo de los judíos, no había la levadura tal como le conocemos hoy. Hoy la levadura ya vienen en sachet, vienen en presentaciones más bonitas, pero en esa época, ¿no? ¿Qué era la levadura de la época de los judíos? Era un pedazo de masa, de harina, que le mojaban y le dejaban reposar por largo tiempo. Sí, por mucho tiempo hasta que lo que nosotros llamaríamos, hasta que la harina se dañe, hasta que la harina se pase, diríamos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la harina se volvía con un sabor agrio, olía a agrio, ¿no es cierto? Y esa harina que ya era la levadura se le ponía en medio del resto de la harina nueva para que eso infle y haga el pan, ¿sí? Y el pan se infle. Esa era la levadura que se tenía en los tiempos de los judíos. Ahora, cuando nosotros vemos en la Biblia, nos damos cuenta que la harina en la Biblia está tomada como símbolo de defectos, como símbolo de pecado, como símbolo de cosas que hacen daño. De esa manera se toma la harina generalmente en la Biblia. Perdón, la levadura. La levadura se toma como símbolo de corrupción, como símbolo de algo malo, de algo que contamina al resto. Entonces la levadura en la Biblia generalmente se ve de esa manera. Entonces, por eso es lo que cuando ya Pablo, por ejemplo, ya dice, no, no se dejen contaminar con la levadura, o sea, con la doctrina de los fariseos, no se dejen contaminar. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay otras doctrinas que hablan de Dios, hay otras doctrinas que hablan de Cristo, hay otras doctrinas que hablan de la Biblia, nosotros habíamos visto la vez anterior que no todo lo que habla de Dios es de Dios. ¿Se acuerdan de eso? No todo lo que habla de Dios es de Dios.
No todas las iglesias que hablan de Dios lamentablemente son de Dios. Es triste, sí es triste. Pero lamentablemente si no hay testimonio, entonces no están hablando de Dios. Porque para que la iglesia sea bíblica, entonces tiene que hablar de Biblia, pero también tiene que hacer lo que dice la Biblia. ¿De acuerdo? No solamente hablar, sino que tiene que hacer. ¿De acuerdo? Solamente ahí podemos llegar a una madurez espiritual. Ahora, entonces, decíamos que la levadura en el tiempo de la Biblia se veía como símbolo de mal. Sin embargo, también Jesús aquí nos hace ver el lado diferente de la levadura, el lado bueno de la levadura. Ahora, si ustedes tienen ahí su Biblia, me gustaría invitarles a abrir y buscar el libro de Levítico, ¿sí? Busquen ahí, si es que ustedes ahí tienen su Biblia, el libro de Levítico. Y en el libro de Levítico, capítulo 7, versículo 11, dice de esta manera. Escuche bien. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. ¿Sí? Y si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Esto era cuando se hacía un sacrificio de acción de gracias. A ver, explico. Cuando se hacía un sacrificio de acción de gracias tenía que ser una torta sin levadura, un pan sin levadura. Pero mira lo que dice el versículo 13, dice, con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. O sea que la torta con levadura se presentaba para acción de gracias, pero de paz. O sea que era el agradecimiento a Dios por la paz con el pan con levadura. Ahora, cuando nosotros vemos, y Jesús dice, ¿no? Que Él es el pan, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Que Jesús dice que es el pan de vida. Entonces, el pan de vida va a tener levadura. ¿Qué significa eso? Que es un pan de paz, de comunión, de llevarse bien los unos con los otros, ¿sí? De llevarse bien con los unos con los otros. Ahora, regresemos al libro de Mateo. Regresemos al libro de Mateo. Si ustedes tienen ahí su Biblia, capítulo 13, el versículo 31. Dice así, el 33, perdón. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Bueno, no voy a detenerme a explicar tanto qué significan los tres, las 3 medidas de harina, qué significa la mujer. No, yo quiero ir un poco al tema práctico. ¿Sí? Y es que en esta parte, en esta parábola, Jesús está dando el lado positivo de la levadura. ¿En qué? Un pan sin levadura simplemente queda hecho tortilla, no se infla. ¿Sí? Y generalmente, al menos a nosotros, los pancitos, mientras más grandes, son más buenos, ¿verdad? Y mientras más calientitos, el pan que delicioso. Un pan caliente con café negrito, ¡ay, qué bendición! ¿Verdad? Y si tiene quesito o huevito hecho tortilla, mejor todavía, ¿verdad? Pero eso, ese pan solamente tiene ese sabor si tiene la levadura, ¿sí? Si tiene la levadura, porque la levadura le da ese toque. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Evangelio? ¿Sí? Hay un montón de interpretaciones acerca de este texto en donde dicen que obviamente no como la levadura tiene símbolo de corrupción, entonces algunos dicen, algunos interpretadores de la Biblia dicen, no es que nosotros no tenemos que dejarnos contaminar del pecado, pero en cambio aquí es lo contrario. Aquí nosotros, la levadura está representando al Evangelio. Y el Evangelio es el que a nosotros nos va a hacer crecer espiritualmente y también nos va a hacer crecer como personas. ¿Me está entendiendo? Nos va a hacer crecer.
como personas, pero también nos hace crecer espiritualmente. ¿Quién? Solamente el Evangelio. ¿Se acuerdan que yo en algún momento les decía, todas las personas pasan tristezas, pasan dificultades, pasan circunstancias difíciles, pero hay una esperanza? Se llama Cristo Jesús. ¿Sí? Esa esperanza es Cristo Jesús. Si nosotros ponemos nuestra esperanza en Jesús, créanme, créanme chicos, si ponemos nuestra esperanza en Jesús, todas las cosas empiezan a tener un mejor sabor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Jesús está ahí, el Evangelio está como la levadura, creciendo, creciendo, creciendo en nosotros. No tiene que dejar de crecer la levadura. En este caso, el lado positivo de la levadura, en este caso. ¿Sí? No podemos nosotros dejar de crecer espiritualmente, dejar de crecer con el Evangelio de Cristo. ¿Pero cómo? Primero, como yo les decía siempre, y siempre les insisto, orando en todo tiempo. Oren, no dejen de orar. Lean la Biblia, lean la Biblia. Una, dos, tres, cuatro veces lea la Biblia. Y si es que usted me dice, no, vea, la verdad es que yo no soy bueno para la lectura. Además, mi trabajo no me da para estar leyendo la Biblia. Hoy en día hay las Biblias en audio. Yo les pasé a ustedes en el grupo, ¿se acuerdan? Les pasé la Biblia en donde usted simplemente selecciona un capítulo y le pone play. Y la Biblia solita va leyendo. Y usted solamente tiene que escuchar y poner atención. ¿Sí? Tiene que poner atención. Yo las mañanas he cogido esta costumbre. Cojo y yo ya pongo la alarma temprano. Entonces cojo y le pongo la Biblia en audio y antes de levantarme simplemente pongo el celular ahí al lado de la almohada, al lado de mi oreja y estoy escuchando lo que dice la Biblia. Es una buena manera de seguir escuchando la Biblia. No dejemos de oír la Biblia, no dejemos de escuchar la voz de Dios, no dejemos de orar, no dejemos de confiar en Dios. Vamos, sigamos pidiéndole a Dios que nos ayude en todo tiempo. Esa es la parte práctica de esta parábola, que no tenemos que darnos por vencidos. Usted no puede darse por vencido, por vencida. Si usted está pasando momentos difíciles, es justo el momento que usted tiene que orar. Por ejemplo, Rafael está enfermo en este momento. Es justo este momento en el que tiene que orar. No puede estar diciendo, no, es que no, como no estoy bien, estoy medio agripado. No, no, cuando me pase la gripe voy a tomarme un buen finalín o alguna pastilla. Y cuando ya esté bien sanito van a ver que ahí sí voy a orar ferviente y voy a leer la Biblia mucho más. No, es justo ahora. Es justo ahora, cuando estamos pasando momentos tristes. Es justo ahora, cuando debemos orar, cuando debemos leer la Biblia. No dejemos de orar. No dejemos de leer la Biblia. Vamos, hay que meterle ganas. ¿Sabe qué? Hay muchas alabanzas que usted puede seguir escuchando. Vamos, escucha alabanzas. Tiene que levantar el ánimo. Pero cuando usted haya levantado el ánimo, no se quede solamente con eso. ¿De acuerdo? No sé, ¿por qué le digo que no se quede solamente con eso? Porque usted tiene que ser como la levadura en su casa, en cambio. ¿Qué significa? Que usted tiene que contagiar de alegría a su esposa, a sus hijos, a sus suegros, a todos los que estén, a los vecinos con su alegría, con su positivismo, tiene que contagiar a los demás. Imagínese usted, vean, yo les voy a decir esto. Supongamos que alguien está pasando un momento triste y llega la hija y le dice, ay carambas, ustedes están tristes, lloremos los dos juntos. Y más bien se ponen a llorar los dos o las dos personas. ¿Ah? No, si nosotros estamos llenos de alegría, si nosotros estamos confiados en el Señor, siempre tiene que haber una persona que nos consuele. Siempre. Aprendamos a consolarnos los unos a los otros. Aprendamos a darnos ánimo los unos a los otros. No podemos dejar de darnos ánimo.
En el caso de David, David Quispe me refiero, en el caso de Rocío, en el caso de mi hermano David que está ahí conectado, Rafael, Melanie. Son personas que ustedes tienen que levantar el ánimo a los demás en su familia. ¿Sí? Si se está pasando momentos difíciles en su familia, ustedes, vamos muchachos, ustedes son las personas escogidas para que inyecten esa alegría en su familia. ¿Sí? Pero ¿cómo? Orando, orando y orando mucho. ¿Sí? Sigamos orando, oremos al Señor. ¿Sí? Leamos la Biblia. A eso se refiere esta parábola cuando dice que el reino de los cielos es como la levadura. Que todo en su momento, todos, qué bonito sería que todos en nuestra familia, absolutamente todos, estén contagiados con el amor de Dios, con el amor de Jesucristo. Sería genial, ¿verdad? Sería espectacular. Pero ¿qué pasaría si solamente nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios y decimos, no, no, mis hijos ya cuando sean grandes, ellos solitos han de aprender nomás. Ah, mi esposa ya algún rato ella mismo, ya pensando, no, 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 nada. No piensen en eso. Eso es pensar de forma negativa. Pensar de forma positiva es que nosotros mismos, a partir de este momento, empecemos a orar, empecemos a enseñarles lo poquito que vamos aprendiendo aquí juntos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los principios de la obediencia? El amor, por ejemplo. Sí, el amor, por ejemplo. La gente no tiene, nuestros hijos no tienen que obedecernos por imposición, por obligación. Nuestros hijos tienen que obedecernos por amor. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que enseñar a los hijos a que me amen. ¿No es cierto? Yo tengo que enseñar a los hijos que amen a Dios. Para cuando los hijos amen a Dios, entonces ellos van a obedecer a Dios sin que yo les diga nada. ¿Se dan cuenta? Sin que yo les diga nada, ellos van a amar a Dios. Sin que yo les esté diciendo, vamos, tienes que orar, tienes que coger la Biblia, tienes que leer. No, si yo les enseño a amar a Dios, ellos solitos van a coger la Biblia, ellos solitos van a orar, ellos solitos van a servir a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Entonces, mire, amor al prójimo. Amor al prójimo no significa solamente amar a los padres, a los hermanos. Amor al prójimo también es amar a las personas que están afuera, hasta los vecinos que tal vez no tenemos buena amistad, o tal vez a otras personas que no tenemos buena amistad. ¿Sí? Con todos ellos, eso también es amar. A lo mejor alguna vez nos hemos resentido con alguien, ¿sí? Porque siempre nos pasa a todos, ¿no es cierto? Pero ese resentimiento tiene que quedarse solamente hasta ahí. ¿Pero por qué? Por amor a Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Por amor a Dios tenemos que dejar esos resentimientos. Por amor a Dios tenemos que dejar. Tal vez alguna, como alguna vez alguien decía, ¿no? Qué feo que andemos con cara de limón, ¿no es cierto? Por culpa de los demás. No, no, ¿para qué andar con cara de limón? ¿Para qué? Amargándonos por el resto, no. Aprendamos a perdonar. El perdón es una decisión que yo lo hago. Yo decido perdonar. No importa que el otro no me perdone o no quiera recibir el perdón. Yo decido perdonar. Yo primero tengo que decidir. Si yo ya decidí perdonar, créanme, el resto solamente fluye y fluye y fluye. ¿De acuerdo? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender nosotros a perdonar. Así se va a extender el Evangelio del Señor Jesús. Así se va a extender toda en la extensión el Evangelio del Señor, el amor de Dios. Es importantísimo que nosotros demostremos a los demás el amor de Dios. Es importantísimo que nosotros demostremos al resto el amor del Señor Jesús. Si nosotros no demostramos el amor del Señor Jesús, nunca nadie, ninguno de nuestros seres queridos van a acercarse a los pies de Cristo. Ninguno. Sí, ninguno.
Pero si nosotros demostramos el amor de Cristo delante de nuestros hermanos y nuestros seres queridos, nuestros vecinos, de nuestro prójimo, créanme, solitos van a venir a los pies de Cristo. ¿Pero cuándo? Cuando nosotros demostremos el amor. ¿De acuerdo? Eso significa esta parábola bonita que dice, leamos, terminemos leyendo la parábola otra vez. Dice, otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Dejemos que en nosotros crezca el amor de Cristo. El evangelio de Cristo tiene que crecer en nosotros. Dejemos que crezca. En otras palabras, tal vez aquí suene un poco fuerte. No seamos egoístas, ¿sí? Cuando crezca el amor del Señor en nosotros, nosotros tenemos que demostrar a los demás. ¿De acuerdo? Tenemos que demostrar a los demás. Ahí está la práctica. Yo les decía una vez, ¿no? Como un ejemplo les ponía. Si por ejemplo llega mi esposo, o mi esposo he dicho, llega su esposo, ¿sí? Y usted le está preparando un arroz con huevo nada más. Tiene que ser el mejor arroz con huevo, pues. Una rica sal ahí, bien bonito, bien presentable. Cosa que el esposo diga, ay, qué rico arroz con huevo. Pero si usted le pone el arroz quemado, el huevo medio chamuscado, qué buen arroz con huevo va a ser, cosa que el marido le va a decir, ah, carambas, mejor ya no como. Si le ve, demostremos el amor. Si el esposo dice, regálame un vasito con agua, démosle un vasito con agua. Y si hay ahí un poquito de azúcar o algo, le ponemos, sírvete con amor, con cariño. Porque cuando se demuestra el amor, créanme, es el amor de Cristo que está en nosotros. Es el amor de Cristo que está en nosotros. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? Bueno, damos gracias a Dios por esta reflexión bonita. Y yo lo único que les puedo decir es que deje que el amor de Cristo crezca en cada uno de ustedes. Insisto, repito, deje que el amor de Dios crezca en su vida para demostrar a los demás. ¿De acuerdo?